Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con la lección número 5, que lleva por título Psicología Esotérica Gnóstica. A continuación, ofreceremos una visión desde la óptica de la psicología esotérica gnóstica o psiconosis sobre la psiquis del ser humano, la cual ha sido estudiada a través del tiempo, de dos formas, desde el punto de vista de la psicología científica y a través de la psicología esotérica gnóstica. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. La palabra psicología está compuesta por los afijos psico y logía. Psico proviene de la voz griega psique, que significa alma, mente, espíritu o actividad mental. Logía, por su parte, deriva del vocablo griego logos, que podemos traducir al español como ciencia, estudio o tratado. En resumen, podríamos decir que la palabra psicología significa, según su origen etimológico, estudio del alma o comprensión del alma. Esta etimología nos lleva a buscar el origen o el inicio de la psicología precisamente en el seno de la filosofía griega. Filósofos de la antigüedad, como Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron precursores de la psicología, en tanto que reflexionaban sobre el alma humana y su modo de relacionarse con el mundo. En esa misma época, el médico Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Igualmente, el médico Galeno desarrolló su obra en base a los estudios de Hipócrates. Otro tanto hicieron autores posteriores, como Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, Descartes en el Renacimiento, Christian Wolff e Immanuel Kant, entre otros. En 1879, surgió la psicología experimental en Alemania con Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Fue a partir de allí que se produjo la separación entre la filosofía y la psicología. A partir de ese momento, los estudios psicológicos fueron tomando caminos muy extremos, pero complementarios entre sí, desde Sigmund Freud, afirmando que existe una gran parte sumergida de nuestra mente, donde reprimimos recuerdos, pensamientos y sentimientos, hasta la teoría conductista de Skinner, donde se postula que podemos hacer un completo análisis psicológico a partir de la observación del comportamiento. Actualmente, la psicología posee muchas ramas, entre las que destacan la psicología clínica, infantil, educativa, organizacional, psicología de la salud, psicología del deporte, entre otras. La psicología esotérica gnóstica, o psicognosis, es la ciencia esotérica que estudia el estado actual de la psiquis del humanoide y los sucesivos trabajos psicológicos que deberá realizar para lograr su transformación en hombre verdadero. La psicología gnóstica es conocida también con los siguientes nombres: psicología esotérica, psicología revolucionaria o psicología del despertar. Es muy distinta a lo que actualmente se conoce como psicología. Desde sus orígenes y la interpretación de la etimología de la palabra, surge un enfoque y objeto de estudio distinto. La primera diferencia entre la psicología gnóstica y las formas convencionales de psicología se refiere al origen y las fuentes de esta ciencia. Desde el punto de vista de la gnosis, la psicología no es una ciencia nueva. Al contrario, es una ciencia muy antigua. En el contexto histórico, la psicología esotérica gnóstica es una ciencia antiquísima que tiene su origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos. En las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, Roma, India, Persia, México, Perú, Asiria,
Caldea, entre otras culturas, la psicología gnóstica siempre estuvo ligada a la ciencia, al pensamiento filosófico, al arte objetivo real y a la religión. De ahí que en la gnosis, todas las ciencias y artes se integran, y al estudiar psicología, resulta también conveniente el estudio de la antropología gnóstica. En los tiempos antiguos, la psicología gnóstica se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzas sagradas, o entre el enigma de los extraños jeroglíficos, o las bellas esculturas, o en la poesía, y hasta en la música deliciosa de los templos. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología esotérica gnóstica reinó soberana en todas las antiquísimas escuelas de misterios. A orillas del río Ganges, en la India sagrada de los Vedas, desde la noche aterradora de los siglos, existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología experimental de altos vuelos. Las 7 yogas han sido descritas como métodos, procedimientos o sistemas filosóficos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufís, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa, hasta finales del siglo pasado, la psicología esotérica se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía, a pesar de sus divisiones y subdivisiones, como son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, entre otras, es fuera de toda duda, en sí misma autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo inferior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la ciencia de la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que, en la literatura sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar esa maravillosa compilación de diversos autores gnósticos que viene de los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filocalia, usada todavía en nuestros días en la Iglesia Oriental, especialmente para la instrucción de los monjes. Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor a caer en engañosos, podemos afirmar enfáticamente que la Filocalia es esencialmente pura psicología experimental. Como señalamos anteriormente, la palabra psicología significa estudio del alma, y aquí surge una gran discrepancia entre la psicología gnóstica y cualquier sistema de psicología contemporánea, ya que la mayoría de las escuelas de psicología niegan la existencia del alma. Por otro lado, el alma es aceptada como un dogma irrenunciable en todas las formas religiosas del cristianismo y muchas otras religiones. El gnosticismo universal, desde los tiempos antiguos, plantea una posición intermedia al respecto. Los tratados gnósticos, tanto de la antigüedad como de la actualidad, así como los grandes maestros gnósticos de todos los tiempos, plantean que el alma existe, pero que solo la poseen seres humanos auténticos. A la luz de la gnosis, se entiende que mujeres y hombres verdaderos son seres iluminados, santos, iniciados de misterios mayores, maestros espirituales, personas con conciencia despierta, individuos auténticos que han eliminado los elementos subjetivos y han alcanzado el nacimiento segundo, o nacimiento espiritual. Ejemplos de seres humanos de verdad: Jesucristo y sus 2 apóstoles, María Magdalena y demás iniciadas que fueron discípulas del gran Maestro Jesús de Nazaret. Muchos santos del cristianismo, como San Agustín o San Francisco de Asís, pero también los hombres verdaderos de las civilizaciones antiguas, Quetzalcóatl, Buda, Krishna, Moisés, entre otros.
También grandes iniciadas reconocidas en la historia del esoterismo, como Elena Petronila Blavatsky, maestros como Moria, Kautumi o el Conde de Saint Germain y muchos más. De acuerdo con los estudios gnósticos, la mayor parte de la humanidad actual somos seres humanos incompletos y no poseemos alma. Eso sí, poseemos el material psíquico básico, fundamental, para fabricar eso que se llama alma. Esa materia prima es conocida en las tradiciones gnósticas como la esencia maravillosa, el Buddhata o fracción de alma. La afirmación de que entre la humanidad pocas personas se distinguen como mujeres y hombres auténticos no es nueva. Se ha planteado siempre a lo largo de los siglos por diferentes profetas, iniciados, místicos e incluso filósofos. Es muy conocida la historia del recorrido que hiciera por Atenas el filósofo griego Diógenes de Sinope, con una lámpara en la mano, buscando en vano a un hombre. Los mayas hablaban de la Lachwinik, el hombre verdadero. En el Nuevo Testamento, precisamente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se encuentra el diálogo entre Jesús y Nicodemo, relativo al nacimiento segundo. El mismo Juan, en su primera epístola, explica ampliamente las características de los auténticos hijos de Dios. La humanidad actual es un aglomerado de seres aún no completos, seres sin alma. Por este motivo la humanidad es imperfecta. Ahí se encuentra la explicación de las guerras, la barbarie humana, la impunidad, el asesinato, el genocidio, la mentira, la traición, la crueldad, la codicia, el orgullo, el ansia de poder, la desmedida necesidad de acumulación de riquezas, el negativo impacto ambiental de los actos humanos, la degeneración sexual y muchas manifestaciones inconcebibles para seres humanos auténticos o verdaderos hijos de Dios. Desde la perspectiva de la sabiduría gnóstica, el ser humano sin alma, es decir, la gran mayoría de hombres y mujeres que poblamos la Tierra, somos definidos como humanoides, animales intelectuales o máquinas humanas. De acuerdo con la psicología esotérica gnóstica, los humanoides intelectuales, o seres humanos sin alma, nos encontramos con la conciencia dormida. A este respecto, resulta necesario comprender la íntima relación entre la conciencia y la gnosis. El material psíquico, nuestra esencia, está atrapada, encarcelada, embotellada por los elementos subjetivos de las percepciones. Esos elementos subjetivos constituyen la causa de los errores humanos, del fracaso espiritual de la humanidad. A estos, comúnmente, se les denomina defectos de carácter o pecados y han sido alegorizados de múltiples maneras en la tradición esotérica. En términos de la psicología gnóstica, constituyen el ego, el yo, el mí mismo. Para el estudiante de psicología gnóstica, la esencia y el ego son totalmente distintos. La esencia o conjunto de virtudes es la sumatoria de valores positivos que poseemos en forma innata. Son valores innatos, el amor, la sabiduría, la voluntad. El ego es la sumatoria de valores negativos. El ego es múltiple, de ahí que en la gnosis se hable del yo pluralizado o yo psicológico. Los yoes son agregados psicológicos, entidades energéticas sutiles. El trabajo que propone la psicología esotérica gnóstica se orienta, entre otros, al desarrollo de la esencia y a la eliminación del ego. Este trabajo psicológico constituye un elemento fundamental para fabricar eso que se llama alma. Como lo explicamos en la lección anterior, todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos que tiene el hombre son provocados por influencia o choques exteriores y por múltiples y variadas causas o influencias interiores extrañas y difíciles, funcionando únicamente la máquina humana por estos dos últimos aspectos. Lo anterior citado convierten al ser humano de hecho en una máquina que funciona automáticamente y que es controlada por un complejo mecanismo. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave
es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. Una cosa es el hombre meramente animal, es decir, el humanoide intelectual, y otra cosa, muy diferente, por cierto, es el verdadero hombre psicológico. Al citar la palabra hombre, incluimos también, naturalmente, a la mujer, y esto se debe entender claramente. Nacemos con un cuerpo físico maravilloso, pero en realidad de verdad necesitamos hacer algo más. Formar el cuerpo físico no es difícil ya que lo heredamos, pero formar al hombre psicológico sí es difícil. Para formar el cuerpo físico no necesitamos trabajar sobre sí mismos, pero para formar al hombre psicológico sí debemos trabajar en sí mismos. Se trata, pues, de organizar nuestra psiquis que está desordenada para crear el hombre psicológico, que es el verdadero hombre, en el sentido más completo de la palabra. Si existe psicología en cualquier máquina orgánica equivocadamente llamada hombre, lo que sucede es que está desorganizada y esto es distinto. Organizar esa psicología dentro del humanoide intelectual es lo urgente, lo inaplazable, lo impostergable, si es que queremos, en verdad, crear el verdadero hombre, que es el hombre psicológico. Lo fundamental es organizar nuestra psiquis interior, eso es lo básico. Si los estudiantes de la psicología gnóstica lo entienden en sí mismos y trabajan en sí mismos, conseguirán darle forma a la psiquis. Entonces el hombre real, el hombre verdadero, habrá nacido en ellos. El hombre no tiene individualidad alguna, no posee el ser, solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. No tiene un centro permanente de conciencia, en un momento determinado, somos una persona y en otro, otra. Aquello que origina la ilusión de la unidad e integridad del humanoide intelectual es por una parte la sensación que tiene su cuerpo físico, por otra parte su nombre y apellidos, y por último la memoria y ciertos hábitos mecánicos implantados por él, por la educación, o adquiridos por simple y tonta imitación. Podemos en síntesis afirmar que las facultades y capacidades que el hombre cree tener y que en realidad no tiene, pero que puede llegar a desarrollar, son las siguientes: individualidad e integridad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, entre otros atributos, y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad consciente, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros el ser verdadero. Finalizando, es necesario saber que la ciencia gnóstica es 100% comprobable por el mismo estudiante. En las próximas lecciones se demostrará en forma gradual y sistemática la veracidad de estas afirmaciones que hace la psicología esotérica gnóstica, a fin de que el estudiante compruebe por sí mismo la realidad de estos planteamientos y poder así lograr determinar y conocer el estado en que nos encontramos en la actualidad y la forma de salir de esta situación. Aprender a manejar y a superar las circunstancias exteriores que nos influencian y cómo conocer las causas interiores que se expresan y manifiestan a través de nosotros. Adquirir las facultades y las capacidades de un hombre verdadero. Manejar y controlar la máquina orgánica, conocerse a sí mismo y lograr una verdadera transformación interior.